Gloria a Dios. Amén, amados hermanos. Regresamos en la parte 2 de continuación con este tema maravilloso de la salvación y más adelante la expiación de vuestros pecados. Y yo había hecho una pregunta. La pregunta que yo había hecho al principio es, ¿murió Cristo para salvar al mundo entero? ¿Ve? Mundo entero. La palabra mundo en el contexto griego significa cosmo. Cosmo. Y la palabra mundo tiene diferentes interpretaciones, que podría ser mundo completo en términos de raza y humanidad, o también mundo en el contexto de un perímetro, de un lugar. Y yo le había dicho un ejemplo. En la parte 1 yo les había hablado un ejemplo, ¿entiendes? ¿Ve? Como por ejemplo, se fue María. Ay, hermano, pues yo pienso que se fue todo el mundo, porque yo aquí no veo casi nada a nadie. Esa palabra mundo no se refiere a país y a naciones, se refiere a un perímetro. ¿Ve? A un perímetro. El hermano fulano se encuentra porque quiero ver con él y él me contesta, a mí me contesta, yo no veo a fulano. Para mí se fue todo el mundo aquí. Mira, hay alguien aquí. Parece ser que se fue todo el mundo. ¿Qué quiere decir todo el mundo? Pues ahí el contexto, todo el mundo es dentro de un perímetro. Los habitantes de un perímetro, una nación, ¿ve? No es todo el mundo completo, el globo terráqueo completo. ¿Van entendiendo? ¿Ve? Vamos a ir a Evangelio según San Juan 3, 16 y 17. Busque su Biblia. Evangelio según San Juan 3, 16 y 17 dice, porque de tal manera Dios amó al mundo. Esa palabra de tal manera, ahí Dios estaba hablando dentro de lo que es así, de esta manera. De tal manera, no es completamente, es de tal manera a la forma como Dios quiso tratar con un pequeño remanente, a su manera, a la manera de Dios proyectarse. ¿Ve? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. La palabra mundo, aquí en Evangelio según San Juan 3, 16, no se refiere mundo en cuanto a gentiles y naciones de raza y humanidad. No, no naciones completas, no. Nación en cuanto a la nación elegida. Nación en cuanto a la nación escogida. Vamos a ir primero a un ejemplo en el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 31 en adelante. Jeremías 31, versículo 31 en adelante. Dice el profeta Jeremías profetizando. He aquí vienen días. Esa palabra días que se refiere a tiempo, espacio y tiempo, dispensación, tiempo, periodo de tiempo, se estaba refiriendo al nacimiento de Jesús. En ese periodo de tiempo, cuando Cristo iba a nacer para predicar y llevar el mensaje a Israel, a los judíos, Mateo, Marcos, Lucas, Evangelio según San Juan. ¿Ve? Entonces dice, aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, que tiene que ver con Israel, no tiene que ver con el mundo, tiene que ver con perímetro, un perímetro establecido. Mundo, aquí la interpretación de mundo o día, aquí vienen día, es tiempo, día, vendrá un tiempo que está encerrado, se encierra en un perímetro dentro de lo que es la nación de Israel. La nación de Israel, más no gentes y naciones, cosmo completo en términos generales. Dice, no como el pacto que hice antes con los padres en el día que tomé de su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para con ellos, dice Jehová, porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel. No está entrando
Este es el pacto que yo hice con cosmo, mundo completo. ¿Ven? No está diciendo cosmo, que es general también. ¿Ven? Sino está diciendo este es el pacto que yo voy a hacer con Israel. Con Israel. ¿Ven? Que se refiere al pueblo judío. ¿Verdad? Y dice, pero este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, le daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones y yo seré un Dios. O sea, aquí habla proféticamente una profecía que Jesús vendrá y nacerá para redimir, salvar ¿a quién? A Israel dentro de un perímetro. Israel con el Mesías. Israel con el Mesías, mas no mundo completo en cuanto a gentiles y naciones, término completo, mundo, raza, humanidad completa. ¿Ven? ¿Entienden? Entonces, continuamos con Evangelio según San Juan 3, 16 y 17. Porque de tal manera amó. Aquí la palabra amó, ¿verdad? Está hablando dentro de un contexto de Israel. Eso no quiere decir que Dios no ame a la humanidad. Sí, también Dios la amó. ¿Ve? Pero Dios vino a morir por Israel. Que es la pregunta que yo hice al principio en la parte 1. ¿Murió Cristo para salvar al mundo entero? Pues la respuesta, no, no. No vino para salvar al mundo entero. Porque Él escogió primero a Israel. Y después, cuando Cristo muere, llama a Dios a Pablo. Entonces Pablo le presenta el evangelio de salvación por medio de la fe, la justificación, para que otras naciones también fueran alcanzadas. Y aún así, dentro de lo que llamamos contexto de naciones, mundo, cosmos, mundo, también Dios sigue hablando en términos, no término general, porque puede ser dependiendo del contexto que habla Pablo también y depende del contexto de lo que habla Jesús para los judíos. Dice aquí, todo aquel que todo aquel que cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí mismo en el versículo 16, ¿ve? Todo aquel que cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que cree, la palabra todo se está refiriendo a este perímetro entre Israel y el Mesías. ¿Ven? Entre ese perímetro, mundo es aquí, a la audiencia judía, mas no a los gentiles y otras naciones, porque para eso Dios tenía ya preparado en su amor pues llegarse a otras naciones de los gentiles por medio de Pablo el apóstol para alcanzarlo, para que fueran salvos. ¿Ven? Gloria al nombre de Jesús. Y versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Repito nuevo, Dios no vino a condenar a esto, a otras naciones que estaban separadas, estas otras naciones, cosmos, raza, humanidad completa, ¿verdad? Él no vino a eso porque ya estas naciones estaban separadas y estaban también condenadas, pero no condenadas completa porque Dios en su amor y su misericordia sabían quién iba a creer en Jesucristo para salvación. Él no vino a condenar estas naciones. Aún así, dice la palabra, que es solamente Cristo vino a todo aquel que cree dentro del perímetro judío. Y no todos los judíos, ¿verdad? Si ponemos ejemplo, vamos a ir a Mateo. Un momentito, vamos a buscar el libro de Mateo. Mateo, capítulo 13, versículo 52. Dice, Él les dijo, por eso todo escriba, todo, no, aquí no, espérate. Mateo 13:11, aquí estamos, bien. Mateo 13:11 dice Jesús,
Él respondió y les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es dado. ¿Ve? Entonces, mira cómo dice, por eso vosotros os he dado a saber, cuando Jesús habla en Mateo 13, versículo 11, Jesús habla nosotros. La palabra nosotros está enfocada a Israel. ¿Ve? Mas no, ¿verdad? Al mundo. Término general, naciones de humanidad, raza y humanidad, no. Estaba enfocada a Israel, en el perímetro de los elegidos en Israel. Acuérdense que los judíos eran bastante orgullosos y a base del orgullo, nosotros somos los elegidos, los escogidos, no son ustedes. Por eso es que Israel, los judíos rechazaron a los samaritanos, porque se pusieron orgullosos y Dios trató con ellos, ¿verdad? Pero no creyeron en Cristo. Entonces escogió a otras naciones. Después que Cristo murió en la cruz del Calvario, Dios escogió a otras naciones, los gentiles, para provocarles a celos a Israel. Y Israel siguió con los celos, como quiera continuó con los celos. Así que cuando dice aquí en Mateo 13, 11, porque a vosotros os he dado a saber, se está refiriendo a aquel grupo, a los 12 apóstoles, pero también a todos aquellos que Jesús sabía en su omnisciencia que iba a creer. ¿Por qué Jesús habla así? Dice, mas a vosotros os he dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado a saber. ¿Cuáles son ellos? Ok, aquí el contexto, mas a ellos, déjame ver si se ve. Déjame ver, baja la cámara un poquitito, permíteme. Dice, más a ellos. ¿Cuáles son ellos? Aquí la palabra ellos, más a ellos, tampoco se está refiriendo a naciones paganas. No, aquí no aplica, sino que se está refiriendo a ellos dentro del perímetro de Israel, de los mismos judíos. En otras palabras, Jesús le hablaba por parábola para que otras personas dentro de la comunidad de Israel, ¿verdad? Mundo, que también es el mundo, significa mundo. Como quiera significa mundo. Pero el contexto mundo no siempre se aplica en términos generales. Se puede aplicar sí en términos generales, pero también se puede aplicar a una cosa. La palabra mundo se puede aplicar a cosa, objeto, a un objeto. También, que no necesariamente tiene que ser gente, cosa o un objeto también, ¿ves? Dependiendo, ¿ves? Y aquí cuando Jesús dijo más a ellos, se estaba refiriendo a un grupo de judíos que Cristo sabía que no iban a recibirlo como el Mesías, como por ejemplo lo vemos en el contexto. Vamos a ir a un ejemplo. Evangelio según San Juan 8, 43. Vamos a buscarlo. Evangelio según San Juan 8, vamos a buscarlo aquí. Busque su Biblia. Evangelio según San Juan 8, 43. Aquí. Bien. Dice, aquí está. Dice, porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mis palabras. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de su propio padre el diablo queréis hacer. Estoy leyendo Evangelio según San Juan 8, 43 y 44, donde Jesús les habla a un grupo de judíos fariseos, que ellos se creían que eran linaje de quien, de Abraham, tener las bendiciones y la salvación. Pero como no creyeron, pues entonces aquí Jesús aplica claramente más a ellos. ¿Cuáles son ellos? Se está refiriendo a otros remanentes dentro del contexto
y el perímetro de Israel. En este caso, aquí, Evangelio según San Juan 8, 43 y 44, aplicaría también, porque esta gente no creyeron. Y Jesús está enseñando, yo hablo por parábola, para que otro grupo no entiendan el mensaje de salvación. ¿Ve? Entonces, pero Señor, ¿acaso tú no tienes amor? Él tiene amor, pero la soberanía de Dios, así es con todo, porque Dios es el que crea y hace todas las cosas. Y para eso hay que entender un montón de cosas. Soberanía, dispensaciones, historia. Hay que entender muchas cosas para que la iglesia pueda entender muchos temas. Porque si no entiende mucho los temas de dispensaciones y de interpretación bíblica y del contexto griego original, a quién se le estaba hablando y por qué se le estaba hablando, pues la iglesia va a caer en una ignorancia. Entonces va a mantener la inseguridad de su salvación, que es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros creamos que nosotros somos salvos y justificados. Gloria a Dios. En cuanto a los gentiles, nosotros la iglesia de hoy en día, vamos a leer Evangelio según San Juan 1:29. Vamos a buscar Evangelio según San Juan 1:29. Ok, aquí está. Dice así, Evangelio según San Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero. Ahora fíjense cuando hay un cambio aquí, hay un cambio. Cuando Jesús dice aquí, en Evangelio según San Juan, ¿verdad? 1:29, Evangelio de Juan 1:29, el Cordero estaba refiriéndose, vamos a leerlo, y dice, el siguiente día vino Juan a Jesús y venía él diciendo y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita. Los judíos eran muy celosos con el llamamiento de Dios para con ellos. Entonces Juan dijo, he aquí viene el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces aquí la palabra mundo ya no se encierra, no se encierra en el llamado, en el perímetro de Israel. La niña de los ojos de Cristo, la amada, la elegida, la escogida, porque esa era la mentalidad. Esta era la mentalidad de los judíos, que Dios vino para con ellos, mas no con otras naciones. Esa es la mentalidad desde el Antiguo Testamento, desde los antiguos. ¿Ven? Entonces aquí la palabra mundo, según Evangelio según San Juan 1:29, ¿ven? Va dirigido a naciones enteras, o sea, a naciones, raza, humanidad, que está fuera, ¿verdad? Fuera de lo que llamamos el perímetro de Israel. Está fuera. Aquí aplicaría mundo a naciones. Que aquí también el Cordero que quita el pecado, Jesucristo, a través de la sangre, pues entonces sí piensa en salvar a naciones, a otras naciones. Y ahí es cuando entra Pablo el apóstol, cuando Cristo muere una vez, después de un año de la muerte de Cristo, entra el llamamiento de Pablo para los gentiles en otras naciones, para que entonces otras naciones gentiles puedan tener salvación también. ¿Ok? Bien, vamos ahora a comenzar algo bien importante, y es el tema de la expiación de vuestros pecados. ¿Ok? En la expiación de vuestros pecados está relacionado con ¿qué? Pues también con salvación. Sí, está relacionado con salvación también, ¿ves? Entonces la expiación en el Antiguo Testamento, en hebreo, significa kapal, en hebreo, que significa cubrir.
En Levítico 4:13, que no lo voy a leer completo, pero en Levítico 4:13 aparece cómo Dios se llegó a los antiguos por medio de la expiación. La expiación tiene que ver en el Antiguo Testamento con animales, corderos, machos cabríos. Entonces, estaba relacionado con el tabernáculo. El tabernáculo. Deja subir la cámara un chepito. Bien. ¿Cómo Dios obraba en los antiguos, en el Antiguo Testamento, donde no había iglesia? No había fundación de iglesia todavía. Era una comunidad de hebreos, Dios trabajando con ellos. Pues cuando Dios, la expiación decía, hay una ley que se llama la expiación. La ley de la expiación, se le dice así, que viene siendo que se celebraba una vez al año. La ley de la expiación se celebraba una vez por año. También se le conocía como el día de Yom Kippur también. Los antiguos se presentaban ante Dios, pero a través de una representación de un sacerdote. ¿Ve? Ya no estamos en ese tiempo de sacerdocio. Ya los sacerdocios hoy en día, como por ejemplo sacerdotes católicos, que nosotros somos lo que no, ya eso pasó. ¿Ok? El único sacerdote que vino a ser sumo sacerdote es Cristo, término general. El Cordero que quita el pecado, que hace la diferencia. Los antiguos se presentaban ante Dios a través de un sacerdote, entraban al lugar santo, porque el lugar santísimo nadie podía entrar, solamente el sacerdote, y si estaba limpio delante de Dios. Si no, Dios mismo. Entonces, a través de los animales, de cabritas, machos cabríos, cordero, le ponía las manos en la cabeza y los animales, la cabrita y los animales, morían. ¿Por qué morían? Tenía que morir. Porque los pecados y las maldiciones del hombre se trasladaban, se transmitían a ese animal. Por ejemplo, un cordero. Entonces ahí sacamos la analogía, la comparación, la metáfora de que Cristo es el cordero que quita el pecado. La manera como Dios trabajó con el pecado de la humanidad era a través de la expiación, que era la ley de la expiación y era así mismo. ¿Ve? Entonces a través de esa sangre se rociaba en el altar, en la cortina, y se rociaba un poco en lo que llamamos un mueble que había, que se llamaba, ese mueble se llamaba el altar, el cuerno del altar, los cuernos del altar, que en ese cuerno del altar, cuando se ponía sangre, representaba cuando una persona en el Antiguo Testamento pecaba y violaba los mandamientos, venía ahí a los cuernos del altar, agajaba los cuernos que estaban en cuatro esquinas, había cuernos, pero eran cuernos pequeños, se agajaba y eso significaba clemencia, misericordia. Yo me agajo de los cuernos del altar para hacerle saber al sacerdote y a la gente y a Dios que por favor yo violé los mandamientos, cometí este pecado y yo sé que voy a morir. Mi sentencia es la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Por favor, yo te pido que con este acto de agajarme de los cuernos del altar, ustedes tengan misericordia y que la muerte mía, mi muerte no sea tan severa, por favor. Significaba clemencia. Pues entonces aquí la expiación de pecado, ¿verdad? Se conocía como la ley de expiación, una ley que había. En Génesis 22:13, vamos a ir a Génesis. Ok, Génesis 22:13 habla cuando Dios probó a Abraham sacrificando a su hijo unigénito. No es normal que un hombre sea sacrificado, pero esto es como una enseñanza profética. Es una enseñanza profética dando a entender que probando Dios a Abraham su fe. Voy por ¿cuántos minutos? 24. Pasen a la siguiente parte. Pasen a la siguiente parte porque me gustaría que no fuera tan largo para que ustedes puedan apreciar un poco mejor el mensaje. ¿Ok?